Entonces, la clase ya la estoy grabando e igual se va a subir a la plataforma de Classroom para que ustedes puedan verlo. Los PDF de los documentos que vamos a proyectar y estamos proyectando están subidos en el Classroom, y si llegamos a hacer nuevos documentos, nuevos ejercicios y los modelos de exámenes igual, se lo va a subir a esa misma plataforma. ¿Ok? Bueno. Entonces ya saben, si llegan a tener dudas o preguntas a mitad de la presentación o al final, no hay problema, prenden el micrófono y la respondemos, ¿ok? Entonces comencemos ahora con el ejercicio. Ya. Este ejercicio que ustedes ven fue el primer parcial del semestre que acaba de pasar, del semestre 1 2022, ¿no? Así que a varios le tocó este ejercicio y, y lo bueno de Belmonte, lo interesante de Belmonte es que lo que pregunta el primer parcial del semestre que acaba de terminar suele ser muy probablemente el mismo examen de mesa. Eso ya pasó 2 semestres seguidos. Así que puede ser también que este ejercicio llegue a ser su examen de mesa, pero con datos cambiados. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar con estos ejercicios, yo quiero hacerles una pequeña definición de los dos casos que vamos a ver ahora. Sí, disculpe, ¿este fue el primer parcial de este semestre? Sí, así es. Este fue el primer parcial del semestre de que acaba de pasar, ¿no? Pero creo que el primer parcial era diferente. Era como pura, como, tuvo dos parciales, ¿no? Sí, exactamente, Bien. hubo dos parciales, ¿no? Uno era 3 barras Ajá, elásticas, ¿no? Conectadas así, sí. no así. Ese lo tengo subido en mi canal de YouTube. Le voy a pasar el enlace de mi canal de YouTube. Ahí está resuelto este examen, ya que también es comparación de temperatura. ¿Ya? Cualquiera de esos dos puede entrar al examen, ¿no? Sí, este O- también puede entrar, este también puede entrar. Ahora bien que me hizo recuerdo. Este igual no se preocupe, lo vamos a ver. Y para que lo vayan viendo, se lo voy a mostrar en mi canal de YouTube, ¿ok? Entonces, ya un rato les voy a compartir el canal para que puedan verlo. Ya. Entonces vamos a comenzar. Uy, uy, uy. Espera un momentito. Ya. Entonces ahora les proyecto este ejercicio de aquí. Ya. Antes de comenzar con este ejercicio, yo quiero hacerle una aclaración. Eh, Nosotros que hemos visto en el primer ejercicio que hicimos para estas ayudantías de mesa, hicimos, vimos lo que se conoce como el primer caso o el caso 1, en el que nosotros tenemos un apoyo fijo conectado a una chapa rígida, ¿no? Y no importa la cantidad de cables que hay en la chapa rígida. La cosa era que nosotros teníamos eh, una chapa rígida con un apoyo fijo, ¿no? Entonces nosotros decíamos, este era el estado inicial. Bien, estado inicial. O sea, en la posición de la chapa antes de someterla a deformaciones, ¿no? O antes de desplazarla. Entonces nosotros decíamos, hay que proponer un estado final, pero que sea coherente, ¿no? ¿Y cuáles eran los coherentes? En este caso había dos posibilidades, ¿no? Uno era que la chapa gire en sentido horario o que se caiga hacia abajo, ¿no? O sea, un estado final 1, digamos. O nuestra primera opción. Esta era válida. O también otro camino que me daba la misma solución, la misma respuesta, era proponer que la chapa rígida se mueva en sentido antihorario. Estado final 2. Entonces yo podía elegir cualquiera de esos dos estados finales para poder resolver el ejercicio. Igual alguno me preguntará, auxiliar, ¿qué pasa si el apoyo fijo está en medio de la chapa? Sí, digamos, ¿no? Este es el estado inicial o la posición inicial de la chapa. Igual,
aquí también existen dos posibilidades de desplazamiento. Una que sea así, o sea que la chapa gire en sentido horario. A esta, si quieren, llamémosle estado inicial, estado final 1, ¿no? O mi primera opción. Y la otra opción era de que gire en sentido antihorario, ¿no? Entonces, hasta ahí quedamos claros, ¿no? Esa es lo que hacemos nosotros en la parte geométrica, es proponer un estado final coherente, ¿no? Que esté dentro de la lógica. Para el caso de chapas con apoyo fijo, esas eran las dos únicas posibilidades cuando tenemos apoyo fijo, ¿no? Bien, ahora entremos a los tipos de estructuras o qué les pasa a estas estructuras cuando no tienen apoyo fijo, cómo se desplazan. ¿Ok? Entonces veamos eso. Estas estructuras que no tienen apoyo fijo se subdividen en dos tipos, ¿no? Aquí se los voy a dibujar. Y esto era lo que ustedes tenían que saber en ese primer parcial para poder resolverlo. El primero se llama, o el caso 1, son los ejercicios simétricos. Simétricos. Esto es sencillito de entenderlo. Por eso el ingeniero no lo explica porque él supone que ustedes ya lo saben, ¿no? Pero yo creo que es importante explicárselo para que ustedes puedan captarlo más rápido, ¿no? Entonces, el primer caso son los ejercicios simétricos y el segundo son los ejercicios asimétricos. Esto hablando solamente de chapas rígidas que no tienen apoyo fijo unidos a la chapa. O sea, esto nada que ver, no cuentan, no importa. Estoy hablando de chapas que no tienen este apoyo fijo prendido o unido a lo largo de la chapa, ¿no? Entonces, muy importante eso. Ya. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Digamos, a ver, voy a inventar una estructura simétrica. ¿Qué es una estructura simétrica? A ver, dibujo una chapa rígida, así. Y a ver, le voy a poner una barrita elástica en medio, así. De aquí lo voy a empotrar. De aquí arriba y aquí también otras dos barritas elásticas también empotradas, digamos. No pasa nada, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si mi estructura es simétrica, esto es el estado inicial. Si mi estructura es simétrica, mi chapa rígida se va a mover de la siguiente manera. Primera opción, si mi estructura es simétrica, todos los puntos de la chapa rígida tienen que ser iguales. Todos los desplazamientos de los puntos, o sea, todos estos puntitos, tienen que desplazarse con la misma magnitud, tanto hacia arriba como para abajo. ¿Eso qué quiere decir? De que mi chapa rígida solamente puede moverse o puede desplazarse paralelamente a su posición inicial o a su estado inicial, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser mi estado final 1? Va a ser que se desplace hacia arriba paralelamente al estado inicial. ¿Y cuál es la segunda opción? Sería, o mi segunda propuesta, digamos, que mi chapa rígida se desplace hacia abajo, ¿no? Así. Esta va a ser mi segunda opción, estado final 2. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo en mi parte geométrica? Proponer un estado final coherente, ¿no? O sea, que esté dentro de la lógica. Entonces, si yo tengo una estructura que es simétrica, entonces, si mi estructura es simétrica, las únicas dos posiciones posibles o coherentes que pueden existir es que mi chapa rígida se desplace paralelamente a su estado inicial, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Fíjense, son las dos únicas opciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo que mi estructura es simétrica?
yo te digo, tranquilo. Para saber si mi estructura es simétrica, tiene que cumplir las tres condiciones de simetricidad. Sí o sí las tres. Si no cumple al menos una de estas tres condiciones, automáticamente mi estructura no es simétrica y se vuelve asimétrica, ¿ok? Basta que una de estas tres no cumpla para que la estructura no sea simétrica y sea automáticamente asimétrica. Entonces, tengan mucho cuidado. Primero, primera condición de simetricidad. ¿Qué es una estructura simétrica o qué es algo simétrico? Eso es un concepto de que vimos de colegio, ¿no? ¿Qué era la simetría? Era que en un dibujo cualquiera, yo trazo por el medio de la estructura un eje de simetría, ¿no? Que lo estoy pintando aquí en color rosa. Entonces, ¿qué me dice el principio de la simetricidad? Me dice que una estructura en un eje de simetría, que es este de aquí, todo lo que está a la izquierda tiene que ser exactamente igual a lo que está por la derecha, ¿no? Si cumple eso, la estructura es simétrica. Entonces, a simple vista, en este eje color rosa, tanto lo que está por la izquierda como por la derecha, visualmente es igual, ¿no? Entonces, va cumpliendo la simetricidad. Pero a veces suele suceder que el caso, que a simple vista puede verse esto simétrico, pero puede haber cosas que no sean simétricas. Por ejemplo, y aquí vamos a comenzar a enumerarlas, ¿ok? Primero, las barras, o el área de las barras, mejor dicho, tienen que ser iguales. Área de las barras. Área de las barras. Esas tienen que ser iguales, porque hay ejercicios en los que les cuento no son iguales. Eso ya está grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta barra, digamos, es la barra 1. Y esta es la barra 2. Entonces yo tengo que irme aquí al cuadrito de datos de ese ejercicio y tengo que decir, esta barra 1 aquí es simétrica de esta barra 2, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto vale esta área 1? Yo me fijo en mi tablita de datos. Digamos, dice área 1 es igual a 6 centímetros cuadrados. ¿Ok? Esta área 2 en los datos también tiene que decir 6 centímetros cuadrados. ¿Ok? Así. Si no son iguales estas áreas, automáticamente el ejercicio ¿qué es? Asimétrico. Entonces, primera condición, el área de las barras que son simétricas entre sí, en este caso 1 y 2, tienen que ser iguales. ¿Ok? Tienen que ser iguales. Segunda condición, simetricidad en cargas. En cargas. ¿No? En cargas. Por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si en el ejercicio aquí hay una carguita, no sé, a ver, que valga 5 kilogramos, digamos? Si solamente hay una carga a la izquierda del eje de simetricidad en color roja y a la derecha no hay, ya no es simétrico. Y automáticamente, ¿qué es? Es asimétrico, ¿no? Entonces, tiene que haber, si hay una carga a la izquierda, tiene que haber una misma carga con el mismo sentido y el mismo valor a la derecha, ¿ok? Tiene que haber también simetricidad en carga. Y obviamente las distancias entre estas cargas con respecto al eje de simetría tienen que ser la misma, pues, ¿no? Para que también eso cumpla con la simetricidad. O sea, tiene que ser simétrico en todo para que cumpla la simetría. Y número 3, tiene que haber simetricidad en la inclinación de cargas. Antes de entrar a este punto C, cuando yo hablo aquí de cargas, no solamente me refiero a las cargas puntuales P, como las azules que acabamos de dibujar, ¿no? También cuentan las cargas por temperatura, delta T.
por ejemplo, aquí en la barra 1, digamos yo le cargo 30 grados de temperatura, positivo. Si esta otra barra no tiene 30 y tiene 20, digamos, deja de ser simétrico y ¿qué se vuelve? Asimétrico, ¿no? Entonces, para que haya simetricidad, también las cargas por temperatura entre barras simétricas tienen que ser iguales, ¿ok? Entre barras simétricas. Si cumple eso, el ejercicio sigue siendo simétrico. Y por último, inclinación de carga. Inclinación de carga. Que a veces a algunos también esto les suele confundir. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta barrita de aquí, ahora esto lo voy a borrar, esta barrita 1 de aquí, y va a suceder, ¿qué pasa si si es inclinada, digamos, ¿no? Si esta barra 1 de aquí estuviera inclinada y la barra 2 no, automáticamente el ejercicio es asimétrico. Es decir, las barras que son simétricas entre sí tienen que también tener el mismo ángulo de inclinación. Digamos, esto vale alfa o 30 grados, digamos. Entonces, para que esto sea simétrico, esta otra barra 2 también tiene que tener ese mismo ángulo de inclinación, ¿ok? Alfa, alfa. Entonces, tiene que cumplir, si cumple estas tres condiciones al mismo tiempo, el ejercicio es simétrico. ¿De qué me sirve saber que el ejercicio es simétrico? Si el ejercicio es simétrico, entonces el estado final que puedo adoptar en ejercicio simétrico es que la barra se desplace paralela a su estado inicial, ¿no? Que ya sea se desplaza hacia arriba o que se desplaza hacia abajo. Nos conviene que el ejercicio sea simétrico porque se resuelve mucho más rápido, ¿no? Es mucho más sencillo de resolver. Eh, Ahora, ¿qué pasa si mi ejercicio es asimétrico? Es decir, que por lo menos no cumpla una de estas tres condiciones. O no cumpla dos, o no cumpla las tres, no pasa nada. Con que no cumpla una, automáticamente el ejercicio es asimétrico. Ahora la pregunta, ¿qué hago yo? ¿Cómo planteo mi estado inicial para un ejercicio que no tiene apoyos fijos en la chapa rígida y que no es simétrico? Digamos, a ver, una barra inclinada así. O sea, los asimétricos vienen como sean. O sea, no tienen un orden. Una así y una barrita así, digamos. Con eso ya es asimétrico, ¿no? Ya. ¿Cuáles son sus posibles estados finales? Ahora se los voy a dibujar. Entonces, si el ejercicio es asimétrico, este es el estado inicial, ¿no? Este es el estado inicial. Estado inicial. Si es asimétrico, entonces los estados finales que yo puedo plantear son 4. El primero es que la chapa rígida se desplace hacia arriba con una pequeña inclinación antihoraria. Esta va a ser mi primera opción, o estado final 1, ¿no? La segunda es que se desplace en sentido antihorario, pero hacia abajo, ¿no? Este es el estado final 2. Tercera opción, que se desplace hacia arriba, pero que gire en sentido, a ver, horario sería, ¿no? En sentido horario, así. Estado final 3, o sea, tercera opción. Y la cuarta opción sería que se desplace hacia abajo, pero en sentido horario, ¿no? O sea, cuando tengo ejercicios asimétricos, ¿cuáles son los estados finales coherentes o las 4 únicas posibles soluciones que yo le puedo dar a mi ejercicio? Son estas 4, ¿no?
Entonces, esto que hemos visto, ustedes se lo tienen que memorizar, ¿no? Tienen que sabérselo así para ganar velocidad en su examen, ¿no? Entonces, si ustedes le entendieron a esto, van a ver que no van a tener ningún problema. ¿Cuál de estos cuatro estados finales en color rojo tengo que adoptar en ejercicios asimétricos? El que yo quiera, el que yo vea más cómodo, porque las cuatro opciones me tienen que dar el mismo resultado. Lo mismo aquí para los ejercicios que son simétricos. ¿Cuál de estos dos estados finales tengo que adoptar para obtener la respuesta? Cualquiera, el que yo vea más cómodo. Ambos tienen que darme la misma solución o la misma respuesta, ¿ok? Entonces, pueden usar el parasimétrico, el que se desplaza hacia arriba o hacia abajo de forma paralela. Y para asimétrico, las cuatro opciones que ven en color rojo. Entonces, si entendieron eso, van a ver que ya está el ejercicio. Eso es lo nuevo de este segundo ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabiendo bien esta parte que es importantísima, si lo entendieron, prácticamente ya lo hicimos el ejercicio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o les quedó todo claro? Ya. ¿Sí? No decía que está claro. Ah, ya, perfecto. Perfecto, Trijillo. Entonces, ya. Ahora vamos a seguir con el ejercicio. Después lo voy a mostrar en foto. Me pasaron fotos del examen del primer parcial del semestre. Se lo voy a mostrar. Van a ver que es igualingo a esto. Solo que con datos cambiados, ¿no? Entonces borro todo esto y comenzamos a resolver, ¿no? Primero, identifiquemos si este ejercicio es simétrico o asimétrico. A ver, con lo que hemos aprendido. ¿Qué se hacía primero? Agarramos y decíamos eje de simetría, ¿no? Lo trazamos por acá. Obviamente lo que estoy haciendo yo tienen que hacerlo imaginariamente, digamos, ¿no? Aunque si quieren lo rayen en su papel no hay problema. Trazan el eje de simetría y hacen la prueba. Dicen primero, a ver, lo que está por izquierda es lo mismo visualmente que lo que está por derecha. Sí, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál era el primer inciso? Era uno, ver si las barras que son simétricas entre sí tenían las mismas áreas. A ver, esta barra 1 de aquí es su simétrica a esta otra barra 1, ¿no? Entonces sus áreas son iguales, sí, ¿no? Área 1, 4 centímetros cuadrados. ¿Cuál era el segundo? Era ver si las cargas de esas dos barras son iguales. No tienen cargas puntuales de fuerza, pero sí tienen cargas por temperatura, ¿no? Esta barra 1 tiene una carga de temperatura 20 grados centígrados positivo y esta otra barra 1 también tiene una carga de 20 grados centígrados, ¿no? Positivo. Y el tercero era la inclinación de las barras, ¿no? Esta barra aquí tiene 60 grados de inclinación y su simétrica también tiene 60 grados de inclinación. ¿Cumple los tres incisos? Sí. Entonces las barras 1 que están a la izquierda y a la derecha son barras simétricas. Y van a ver que si hacemos ese análisis con estas otras dos barras 2, también nos sale que son simétricas entre sí, ¿no? Ambas barras tienen la misma área, sí. Sí, ¿no? Ambas barras tienen las mismas cargas por temperatura, sí, ¿no? Tiene menos 30 grados centígrados. ¿Y ambas barras tienen el mismo ángulo de inclinación? Sí. Entonces, todo a simple vista, verificando estos tres pasos, cumplen la simetría. Entonces yo digo, este ejercicio es simétrico. Es simétrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que cuando yo entre a mi parte geométrica, yo puedo plantear mi estado final de dos formas distintas, ¿no? Y ambas formas me va a dar el mismo resultado. Este es mi estado inicial. Y yo puedo decir, a ver, puedo plantear mi estado inicial final 1 aquí arriba, paralelo a la posición inicial de la chapa. Sí, es una opción para acercar la respuesta. O también puedo optar por colocar mi estado final aquí abajo, ¿no? También me va a salir y me tiene que salir la misma respuesta que
si yo la hiciera con la opción 1, ¿no? Entonces, listo, es simétrico, lo voy a resolver de esta forma, ¿no? De esta forma, simétrico. Borramos, y ahora, sabiendo esto, que era lo más importante, ya puedo resolver el ejercicio. Primer paso, parte geométrica. ¿Qué es lo primero que se hacía? Primero se... Una pregunta. sí, Pasa que la temperatura estoy viendo que es diferente y ¿por qué sería simétrico? ya, a ver. La temperatura puede ser distinta entre todas las barras, pero entre barra simétrica y barra simétrica tiene que ser igual. Digamos, aquí está el eje de simetría, ¿no? Sí. Entonces, entre esta barra 1 de aquí, ¿cuál es su simétrica? Es esta de acá, ¿no? No es esta de acá, ni esta de acá, ¿no? Entonces, solamente Mm, entre barras simétricas tiene que haber simetría. Entonces, entre... ah, Exacto. ya, ya. Y del área igual sería lo mismo, ¿no? Sí, del O sea, área no. no es necesario que todas las barras sean iguales, digamos. Solamente entre simétricas tienen que ser iguales, ¿ya? Ah, o sea, no lo tomo de los datos, ¿no? Yo pensaba en los datos. Ah, claro, en los datos se puede tomar esta barra 1, su temperatura es esta de aquí, ¿no? Delta T1 y Ajá. este igual, es la misma, ¿no? Delta T1. Delta Ah, su ya. área está acá y está acá. O sea, tal vez la confusión es porque en esta barra 2 tiene distinta área y distinta temperatura, ¿no? Pueden ser distintas. Lo que tienen que ser iguales es entre barras simétricas, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí tienen que ser igual en temperatura, área y carga, inclinación, igual entre las varias 1, ¿no? Entonces cumple el ejercicio, ¿no? Es todo simétrico. Perfecto. Ya, ahora sigamos. Primer paso, igual. Van a ver que es exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho con el primer ejercicio. Paso 1 a 1, deformación debido a la variación de la temperatura. Es decir, ¿qué se hace primero? Agarramos, dibujamos las dos barritas, 1 y 2, y veamos primero qué pasa con la barra 1. La barra 1, ¿qué tenemos? Tenemos una variación de temperatura positiva. Y cuando es positiva, quiere decir de que la barra se calienta. Y cuando la barra se calienta, se dilata. Por lo tanto, la barra se va a alargar, ¿no? Cuando la variación de temperatura es positiva, la barra se alarga. Entonces, fíjense cómo esta barrita con este punto inicial se va alargando, ¿no? Fíjense, se va a alargar, ¿no? Va a aumentar su longitud. Y esa magnitud de alargamiento se la conoce como delta T1 o alargamiento de la barra 1 debido a la temperatura, ¿no? ¿Cómo se la calcula? Con esta formulita, ¿no? Alfa 1, que es el coeficiente de variación por temperatura de la barra 1, que es dato, ¿no? Delta T1, que siempre lo colocamos en valor absoluto, que también es dato, 20 grados centígrados. Y L1, que es la longitud de la barra 1, ¿no? Es decir, cuánto mide esta longitud en centímetros, ¿no? Eso tenemos que calcularlo. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Nos da que es 11,6 por 10 a la menos 6, 20 grados centígrados y 100 sobre coseno de 60. ¿Cómo sacamos esa longitud de la barra 1? De la siguiente forma, ¿no? Nosotros decimos, a ver, lo voy a hacer rápido. Decimos, esta barra, otro color no se ve. Esta barra 1 de aquí, o esta longitud, le voy a llamar L1. Y la voy a proyectar sobre una de sus cotas, ¿no? Fíjense, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí y aquí. ¿Cuánto vale este cateto? 1 metro o 100 centímetros, ¿no? Y aquí están los 60 grados. Entonces, ¿y cuál es la hipotenusa? Es L1. Entonces yo digo, coseno de 60, ¿a qué va a ser igual? Coseno de 60 va a ser igual a cateto adyacente, que es 1 metro o 100 centímetros, entre la hipotenusa, que es L1, ¿no? L1. Entonces paso L1 a multiplicar y coseno de 60 a dividir.
Y listo, ya tengo el valor de la longitud de la barra 1, ¿no? Que es 100 centímetros sobre el coseno de 60. Como en semestre le decía, en Resi 1 siempre es recomendable trabajar todo en centímetros, porque el monte, todos los datos siempre te lo da entremezclado en centímetros, ¿no? Ese es un consejo que yo les doy. Listo. Y así se calcula este L1 que lo colocamos aquí directamente, ¿no? Listo. Entonces esto lo metemos a mi máquina de calcular y ¡plas! Automáticamente tengo el resultado, que es 0,0464 centímetros. Y como aquí lo colocamos esto en valor absoluto, recuerden que al ingeniero no le importa el signo que ustedes coloquen en el ejercicio, a él le importa que ustedes indiquen si alarga o acorta. Entonces nosotros indicamos que alarga, ¿no? Porque el signo de mi variación de temperatura es positivo, es decir, representa un alargamiento de la barra. Lo mismo hacemos para esta barrita número 2, ¿no? Entonces fíjense cómo esa barra 2 se acortó, ¿no? Se acortó en su longitud. ¿Por qué se acortó? Porque su variación de temperatura aquí abajo es negativa, ¿no? Es decir, que se enfría, por lo tanto, se acorta. Entonces disminuyó en su longitud, ¿cuánto? Un valor delta 2T o delta T2, o sea, variación por temperatura de la barra 2, ¿no? ¿Eso cómo se la calcula? Con la misma fórmula. Alfa 2 por delta T2 por L2. Reemplazamos los datos, que el cálculo es exactamente el mismo que hicimos para la barra 1, para hallar su longitud 2. Y obtenemos delta 2T, que va a ser igual a 0,1122 centímetros, pero en lugar de alargar, va a cortar, debido a que la temperatura es negativa, ¿no? Y listo, ya hicimos los cálculos previos para comenzar a resolver el ejercicio. Ahora viene la parte más bonita, que es plantear los desplazamientos en mi ejercicio. Aquí está la chapa, yo se la dibujé, esta es la chapa rígida por si acaso. Esta es la chapa rígida, yo se la dibujé en este ejercicio bien delgadingo como para que me entre en el power ya. Esta es mi chapa rígida, solo que está muy delgadinga, ¿no? Esta es mi chapa rígida de mi ejercicio. L de más grosor. A la posición inicial de mi chapa rígida antes que yo la someta a carga, ¿qué le llamo? Yo le llamo estado inicial o estado no deformado, ¿no? Luego, yo propongo un estado deformado en equilibrio o estado final. A ver un momentito, ya se va a acabar la reunión, entonces para no quedar a medias, vamos a entrar al mismo enlace, ¿ok? Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Entonces, lo que yo les comentaba era primero que partíamos o teníamos que hacer un pequeño gráfico para plantear nuestra parte geométrica, ¿no? Entonces, lo primero que hacíamos era comenzar con un estado final o estado inicial, ¿no? Que es la posición inicial de mi chapa rígida antes de que yo la someta a carga. En otras palabras, es la posición de la chapa que tengo en mi dibujo, o sea, la inicial, ¿no? Con la que yo estoy trabajando. El siguiente paso, bueno, así lo hace el ingeniero, yo lo hago al revés, es plantear mi estado final, ¿no? Ya sea, como es un ejercicio que ya hemos visto que es simétrico, hemos dicho que puede ser hacia arriba, que es como el que lo vamos a plantear, o también, este es el estado final 1, digamos, mi primera opción, que esta es la que yo adopté para este ejercicio. Pero también pudo haber surgido el caso de que yo hubiera querido plantearlo o proponer que el estado final haya sido con un desplazamiento hacia abajo con respecto al estado inicial, ¿no? Ambas posiciones me tienen que dar el mismo resultado, ¿ok? Vamos a ver cómo se resuelve con la posición 1 o el estado final 1, ¿no? Que es con el que vamos a ver, ¿no? Siguiente paso. Vamos a comenzar a plantear
eh, la variación por temperatura de cada barra. Comencemos con las barras 1. Recuerden que las barras 1 parten desde el punto donde están conectadas a la chapa rígida, o sea, este de aquí y este de aquí, ¿no? Entonces las barras 1 alargaban o acortaban. Estaban, fíjense, estaban alargando, ¿no? Entonces yo tengo que representar este alargamiento que dibujé aquí en mi estructura, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a representar ese alargamiento en este ejercicio. ¿Cómo? Con pequeños vectores de desplazamiento. Entonces, estado inicial, estado final, y vean cómo en las barras 1 los dos vectores de alargamiento se representan de esa forma, ¿no? O sea, están alargando a la barra 1, ¿no? Se están estirando, ¿no? Ahí pueden verlo. Ambos vectorcitos representan el alargamiento de la barra 1. Este alargamiento siempre tiene que ser colineal o estar en la misma dirección de la barra, ¿no? No vayan a ser como otros locos que hacen su delta T1 siempre perpendicular a la chapa rígida. No, los alargamientos por temperatura siempre tienen que estar en dirección de la barra, ¿no? En este caso las barras son inclinadas, entonces los desplazamientos por temperatura también tienen que ser inclinados. Seguir la misma trayectoria de las barras. Listo. Siguiente paso. Vamos a ver cómo ya tenemos que proyectar estos desplazamientos que son inclinados para conocer cuál va a ser su magnitud con respecto a la vertical, ¿no? Ojo, algo que tienen que tener muy en cuenta. Nosotros solamente trabajamos con desplazamientos perpendiculares a la chapa rígida, ¿no? Perpendiculares a la chapa rígida. Entonces, sí o sí, yo tengo que llevar estos desplazamientos inclinados a su correspondiente desplazamiento perpendicular a la chapa, perpendicular y aquí igual perpendicular, para conocer la posición de mi chapa rígida, que es este verde punteado que está aquí arriba, que le voy a llamar estado o posición debido a la deformación de las barras 1, ¿no? O al debido a la deformación por temperatura de las barras 1. Algo que, bueno, yo lo digo en semestre, pero tal vez ustedes se olvidaron, se lo voy a volver a recordar. Era la siguiente regla. Ustedes se van a encontrar mucho en Resi 1 con este tipo de problema, ¿no? Que este pequeño triangulito o triángulo rectángulo, ¿no? Entonces eso tiene una pequeña normita que ahora se las voy a decir. Digamos, yo aquí tengo mi chapa rígida, ¿ok? Aquí tengo una chapa rígida y digamos que aquí yo tengo una barrita elástica y aquí tengo, digamos, un apoyo fijo, ¿ok? Y esto está empotrado. Digamos, esta chapa rígida se desplaza en sentido antihorario así, más grande, para que se vea mejor. Así. A este le llamo el punto B, digamos. Aquí, B. ¿Qué es lo primero que hago yo para comenzar a colocar los desplazamientos de los puntos? Este es estado inicial y este es estado final, ¿no? Lo primero que se hace es conectar los puntos desde el estado inicial hasta el estado final. ¿Cómo? Con desplazamientos que siempre tienen que ser perpendiculares a la chapa rígida. Es decir, desde este punto B va a surgir un desplazamiento perpendicular a la chapa rígida hasta trasladarlo a un punto B'. A este desplazamiento yo lo llamo desplazamiento vertical del punto B, ¿no? Eso ya muchos lo conocen. Ahora, yo esta barra elástica inclinada, voy a tener que utilizar un delta L. Este delta L también tiene que alargarse hasta llegar a la chapa rígida. Pero ¿qué pasa? Que cuando está inclinado,
tiene que ser su desplazamiento aplicado en ese punto el que llegue a la chapa rígida. Este delta L no, delta L1, digamos. Entonces, cuando yo haga esta combinación de una barra elástica inclinada aplicada en un punto, van a ver que tiene que darse esta ley de oro, ¿no? O esta regla de oro. Aquí se va a formar un pequeño triángulo rectángulo entre estos dos vectores. Entonces, aquí yo les doy una norma, una regla muy importante que es mejor que se la aprendan, ¿no? Si es que no se la han aprendido todavía. Es de que en este triángulo rectángulo de aquí, en este triángulo rectángulo, esto de aquí se le llama desplazamiento, ya por si acaso. Esto es desplazamiento. Los desplazamientos siempre son la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Y quiénes son los desplazamientos? Son los desplazamientos, los vectores que están perpendiculares a la chapa rígida. Esos son los desplazamientos. Obviamente el estado inicial, ¿no? Entonces los desplazamientos siempre son la hipotenusa, ¿no? Siempre. Nunca hay un caso excepcional de que no sea, no. Siempre son la hipotenusa. Y los catetos, mejor dicho, las deformaciones, que se las representa siempre así, con este delta L o triangulito L1, siempre van a ser los catetos de triángulo de deformación. ¿Ok? Cuando hablamos de deformación por temperatura, en lugar de colocar este delta L1, en la posición de delta de L1 puede estar el delta T1, digamos, ¿no? Entonces aquí también podemos agregar eso. Delta T1 también son parte de los catetos. ¿Ok? Entonces esto es reglita de oro, ¿no? Y fíjense, esto es lo que estamos aplicando aquí. Aquí mi deformación por temperatura está haciendo un cateto de este triángulo rectángulo que tiene como desplazamiento vertical de este punto que llamémosle punto A, ¿no? Entonces fíjense, de esa forma yo puedo visualizar ese pequeño triángulo que acabo de plantear aquí, ¿no? Desplazamiento vertical en A. Se lo estoy haciendo bien detallado como para que vean de dónde sale cada cosa, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ya. Con eso que hemos hallado. ¿Sí? Entonces los desplazamientos en simétrico siempre van a ser perpendicular a la chapa. Los desplazamientos siempre son perpendiculares a la chapa en todo tipo de ejercicio, simétricos, asimétricos y los que tienen apoyo fijo con chapa, ¿ya? Esa es una regla general en toda la materia. ¿Ok? Ah, ya. Eso pasa Sí. en todo. Ya. Entonces, ahí buena la aclaración, ¿no? Es en todo, ¿ya? Es parte de todo. Entonces, fíjense, esto hace estas dos variaciones por temperatura. En resumen, esas dos variaciones por temperatura en color verde hacen que aparezcan dos desplazamientos verticales en el punto A en ambos extremos, ¿no? Y que estas a su vez hacen que la chapa rígida por temperatura se mueva aquí arriba, ¿no? En esta posición que yo llamo estado deformado debido a la variación por temperatura de la barra 1. ¿Listo? Siguiente paso. Siguiente paso esa era una aclaración para que puedan visualizarlo y verlo bien, ¿no? De qué se trata el ejercicio. Pero ya ustedes con agilidad pueden hacerlo esto más rápido, no hay problema. Aquí lo estamos haciendo bien lento. Siguiente paso. Colocamos la variación por temperatura de las barras 2, ¿no? Recordarán, lo hemos hecho aquí. Recordarán que las barras 2 eran variación por temperatura de acortamiento. Entonces igual tienen que encogerse a lo largo de su longitud, pero tienen que simbolizar un acortamiento de las barras, ¿no? Entonces, ok, está bien. Y como ya hemos visto con las barras 1, estas también, sacando su perpendicular y siendo esas dos catetos de un triángulo de desplazamiento, colocan o dan la posición de la chapa rígida
pero debido al estado deformado debido a los delta T2, ¿no? O a la variación por temperatura de las barras 2. Está bien, eso es representativo lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, casi no importa, pero es algo como para que ustedes lo puedan visualizar cómo se va haciendo el ejercicio paso a paso, ¿ok? Tercer paso, que es el más importante, aquí sí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Es trazar los delta L. ¿Qué hicimos primero? Igualingo que hemos hecho con el otro ejercicio. Este es el punto A, digamos. A este puntito lo llamémosle si quieren el punto A. Este puntito A se movió ¿a dónde? Largó la barra hasta colocarla en un punto A', ¿no? Entonces, yo ese puntito A' tengo que, ya sea alargando la barra o acortando la barra, llevarla hasta el estado final. Como de la siguiente forma. Fíjense, con un delta L1 lo llevo hasta el estado final. Con la perpendicular, ¿no? Fíjense. Acorté la barra hasta llegar al estado final propuesto, que es este de acá. Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Y pasa exactamente lo mismo esto hasta llegar a un punto A2', ¿no? A2'. Y pasa exactamente lo mismo con esto, ¿no? Con los delta T2 van a ver igual. Desde donde terminé de desplazar por temperatura, que son las cabezas de los vectores verdes, desde ahí estiro mis delta L2 ¿hasta dónde? Hasta el estado final propuesto, ¿no? O hasta que su perpendicular llega a esa posición. Listo. Entonces, con eso yo ya tengo planteado el ejercicio, ¿no? Ya tengo planteado el ejercicio. ¿Y listo? Prácticamente esa era la parte más complicada del ejercicio, ¿no? Los desplazamientos de los puntos, si quieren llamémosle a este punto, como le decía, el punto A. Y este igual es simétrico, también llegaría a ser el punto A. Y este puntito aquí en medio, el punto B. ¿No? El punto B. Y listo, ya podemos comenzar a hacer nuestras ecuaciones, ¿no? Con nuestra figura ya planteada. Entonces, yo como les decía, para que lo vean más bonito, ustedes pueden volver a dibujar la misma estructura, pero ya simplificando los cálculos, ¿no? Simplificando el dibujo. Este era mi estado inicial, este era mi estado final. Uy, qué buen pulso tengo. Estado inicial. Este era mi estado final, ¿no? Fíjense, aquí yo tengo mi desplazamiento vertical del punto A, que es de aquí a aquí, ¿no? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Desplazamiento vertical en A y desplazamiento vertical en A. Entonces aquí estaba mi barrita. Ya, mi barra. Por acá, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener un pequeño vector resultante. Pequeño vector resultante. Que va a formar un triángulo rectángulo con este desplazamiento vertical en A que a mí no importa, ¿no? ¿Cuánto va a valer este vector resultante? Gráficamente este de aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Cuánto vale esto? Vale delta T1 menos delta L1, ¿no? Es al ojo. Es decir, este vector en color azul va a valer esta longitud en color verde menos este pedacito rojo, ¿no? Estamos, al igual que el ejercicio anterior, solamente sumando y restando vectores. ¿Ok? Entonces yo digo, para que mi dibujo me quede más limpio, directamente lo reemplazo por el siguiente valor. Yo digo, este vector de aquí vale delta T1 menos delta L1, ¿no? ¿Listo? Así de simple. Lo mismo el otro vector. Ya tengo un triángulo rectángulo
para hacer los cálculos. Y esto vale 60 grados en esta inclinación, ¿no? Es decir, este 60 aquí se repite aquí, ¿no? 60. Lo mismo hago con esta figura de medio. Exactamente lo mismo. Le digo, aquí en medio está el desplazamiento vertical del punto B. Entonces igual, aquí hay un pequeño vector que si quiero lo dibujo en color rosa, que va a quedar más o menos así, ¿no? Y con su perpendicular forman un triángulo rectángulo. ¿No sería 30 grados? A ver, 30. Sí, tiene razón. Esto es 30 grados. Esto es 30, sí, porque esto sería 60, ¿no? Y este otro 30 grados. Sí, tiene razón. Esto es 30 grados. Aquí vale 30 grados. Sí, está bien. Buena aclaración. 30. Pero igual en el PDF está bien. Y listo. Aquí va en el color rosa. Igual, ¿no? ¿Cuánto vale este vectorcito? O sea, que gráficamente sería más o menos este de aquí, ¿no? Esta longitud de este pequeño triangulito de acá. ¿Cuánto vale? Esta longitud largota delta L2 menos este pedacito delta T2, ¿no? Delta L2 menos delta T2. Sencillo, ¿no? Está facilísimo. Es simplemente ver bien el gráfico. Con que ustedes hagan un buen gráfico, después está como todo se dice pitanga, ¿no? Fácil de resolver. Y eso es lo que hice aquí abajo, fíjense. Saqué este triángulo rectángulo que acabo de dibujar de aquí y lo llevé aquí, ¿no? Aquí ya están los 30 grados. Yo dije desplazamiento vertical en A o los desplazamientos perpendiculares a la chapa rígida siempre son la hipotenusa de mi triángulo rectángulo de deformación. Y los catetos son los desplazamientos ya sea por temperatura o por deformación de mis barras elásticas. Lo mismo aquí en este otro pequeño rectángulo, ¿no? Que es del punto B. Los desplazamientos perpendiculares a la chapa rígida son la hipotenusa y las deformaciones o las variaciones por temperatura de las barras elásticas son los catetos. Ok. Borramos todo para que sea más bonito y aquí ya comenzamos a hacer los cálculos. Yo digo, coseno de 30 grados de este triángulo que está por izquierda va a ser igual a cateto opuesto, que es este valor de acá, delta T1 menos delta L1, entre la hipotenusa que es el desplazamiento vertical en A. Y para esto otro triángulo igual, coseno de 30 grados va a ser delta L2 menos delta T2 entre su hipotenusa que es el desplazamiento vertical en B. Despejo estos dos valores, o sea, despejo este desplazamiento vertical en A, lo paso a multiplicar y su coseno de 30 a dividir, y lo propio con el otro triángulo, ¿no? Ya tengo esos dos valores despejados. ¿Qué veo del gráfico? Como mi ejercicio es simétrico, quiere decir de que mi chapa rígida se desplazó paralelamente a su estado inicial. ¿Y qué sé yo cuando sé que mi chapa rígida se desplazó paralelamente al estado inicial? Que todos los puntitos que hay entre el estado inicial y el final, todos los desplazamientos entre el estado inicial y el final, son iguales, ¿no? Porque el desplazamiento es paralelo. Entonces todos los puntitos de desplazamiento de la chapa rígida van a ser iguales, debido a que mi ejercicio es simétrico. Entonces, desplazamiento vertical en A va a ser igual al desplazamiento vertical en B. Reemplazo los dos valores que obtuve de los triángulos, me queda de la siguiente forma. Coseno de 30 y coseno de 30 se anulan. Me queda esta expresión, pasando los delta L a la izquierda y la variación por temperatura a la derecha. Y reemplazo los valores de variación por temperatura que recordarán, esto lo calculamos al principio del ejercicio, solamente lo estamos reemplazando y sumando, ¿ok? Y listo, con eso obtengo mi ecuación de compatibilidad de deformaciones, que es una ecuación que me relaciona los delta L de las barras elásticas que están conectadas a mi chapa rígida, ¿no? Listo, ya hice la parte más complicada del ejercicio, que era esta, ¿no? Si lograron hacer esta parte bien, la demás parte del ejercicio es pan comido, ¿no? Es mecánico. Entonces, hasta aquí es muy importante que lo hayan hecho bien, ¿no?
¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿O todo les quedó claro? ¿Por qué desplazamiento vertical A y desplazamiento vertical B son iguales? Ah, ya, es porque, a ver, voy a dibujar esto. Esta es mi estado inicial, ¿no? Esta es esta posición de aquí. O esta es mi chapa rígida. Entonces yo, como es un ejercicio simétrico, mi estado final tiene que moverse paralelamente al estado inicial, ¿no? O sea, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora, los desplazamientos de los puntos siempre son, por ejemplo, este punto de aquí le llamo punto C, digamos, que está ubicado en el estado inicial. Si yo quiero hallar el desplazamiento de este punto C, yo tengo que irme con una perpendicular hasta el estado final con el que voy a trabajar, que es este de aquí, ¿no? Estado final. Hasta llegar al punto C'. Esa longitud se llama desplazamiento vertical del punto C. Ahora, cuando mi chapa rígida se desplaza paralelamente al estado inicial, existe la propiedad de que todos los puntos, por ejemplo, si esto le llamo punto D, y tiene un desplazamiento vertical en D, se van a dar cuenta que todos los puntos, esto es D', se van a desplazar una misma magnitud, ¿no? Todos los puntos. Igual si a este punto le llamo E, igual va a tener un cierto desplazamiento que no sé principalmente cuánto vale, pero lo que sí sé que como mi chapa rígida se movió paralelamente al estado inicial, o mi estado final es paralelo a mi estado inicial, yo digo los desplazamientos de todos los puntos A, B, C, D, E, F, G, etcétera, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque mi chapa rígida es paralela a mi estado inicial. ¿Okay? Entonces, solamente cuando es paralela, todos los puntos son iguales. ¿Okay? Entonces, ese es el porqué, ¿no? Por eso aquí yo puse que desplazamiento en A va a ser igual al desplazamiento en B, porque la chapa es paralela, ¿no? Entonces, es por eso. Ya. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya. Entonces, sigamos. Entonces, como les digo, esto es importantísimo que ustedes lo hayan entendido bien. Así que ya saben, si tienen todavía dudas de esto, no duden en hacerlas, ¿ok? Esta es la parte más importante del ejercicio. Todo lo demás es pan comido. Entonces, listo, ya tenemos nuestra ecuación de compatibilidad de formaciones planteada. Ahora tenemos que ir al paso B. Hasta aquí acabó la parte geométrica. Paso B, parte estática, ¿no? Previamente a la parte estática, nosotros tenemos que plantear, muy importante, mi propuesta de deformación, ¿no? Propuesta de deformación, que está acá. Entonces yo digo, tengo que irme otra vez al gráfico y ver si mi delta L1 alarga o acorta y si mi delta L2 alarga o acorta. Vámonos al gráfico. De vuelta. Entonces yo digo, a ver, gráfico. Voy a ver qué le pasó o qué le sucedió a mi delta L. O sea, a este delta L de aquí, que está en color rojo, y a este delta L2 de aquí, que también está en color rojo. Yo lo dibujo a través de color rojo para que se puedan visualizar mejor. Entonces, recordando, si yo tengo una barra elástica así, entonces, ¿cómo yo sé si mi delta L está alargando? Sé si mi delta L está alargando si su vectorcito es saliente a la barra, ¿no? Saliente a la barra. ¿Y cómo yo sé que está cortando? Si su vectorcito delta L está entrante a la barra. ¿Ok? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, ustedes tienen que volver a mirar el gráfico con calma y decir, a ver, ¿mi delta L está alargando o está cortando? A ver, veamos para la barra 1. Para la barra 1, fíjense, ¿qué le está haciendo mi delta L1 a mi barra 1? La está apretando, ¿no? Está yendo en dirección a de acortamiento. Entonces yo digo delta L1,
en mi propuesta de formación, acorta. Ahora veamos qué le pasa al delta L2. Fíjense aquí al delta L2. Está yendo saliente a mi barra 2, ¿no? A su barra 2. Entonces yo digo que delta L2 está alargando, ¿no? Alarga. Y listo. Así de simple yo identifico con el sentido de los vectores si mi delta L es alargamiento o es acortamiento. ¿Okay? Entonces ya sé que delta L1 acorta y delta L2 alarga. Eso lo escribo en mi propuesta de formación, que está aquí. Delta L1 acorta y delta L2 alarga. Si delta L1 acorta, significa compresión. Y si mi delta L2 alarga, significa tracción. Listo, ahora comienzo a resolver el ejercicio. Dibujo mi pequeño grafiquito. Lo hago ya más rápido esta parte. Así, 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 así. Esta es la barra 2. Barra 2. Esta es mi barra 1. Barra 1. Yo digo primero, en la parte estática, lo primero que hago es dibujar la normal dentro de la barra, ¿no? Y me fijo, delta L1 es de compresión, entonces tiene que ser entrante al nudo, ¿no? Entrante al nudo que conecta la barra en la chapa rígida. Y para la barra 2, igual, primer paso, dibujo dentro de la barra la normal y me fijo, la delta L2 está traccionando. Entonces tiene que ser saliente a este nudo que sale de la chapa rígida, ¿no? Saliente a este nudo. De esta manera. Y listo. Esta es mi N2 y esta es mi N1. Y hago eso para las 4 barras. Aquí ya lo hice, ¿no? Entonces esa es la manera correcta de representar las normales en mi chapa rígida. Listo. Borramos esto y ahora comenzamos a hacer los cálculos correspondientes. Parte estática. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y comienzo a resolver. ¿Qué nos estamos olvidando? De esta formulita, ¿no? ¿Recordarán? ¿Cuántas ecuaciones de la estática tengo que plantear en mi parte estática? Yo digo el número de ecuaciones de la estática. Ecuaciones de la estática va a ser igual, exacto, ¿no? A n menos 1. Exacto, como iba a decirle el compañero. ¿Y qué es n? Es el número de deformaciones delta L que hay en mi ecuación geométrica, ¿no? Que es la que está acá. Acá atrás. Fíjense cuántos delta L hay en mi ecuación de compatibilidad de formaciones. Ups, sí, no me voy para atrás. Hay una y hay dos, ¿no? Entonces n vale 2. Eso lo reemplazo aquí. N vale 2. 2 menos 1 va a ser igual a 1. Entonces el número de ecuaciones de la estática que yo tengo que plantear en mi parte estática es una, solamente una. Van a ver que hay casos donde van a tener que plantear 2, otras 3, etc. Con esta ecuacióncita ya van a saber cuántas tienen que plantear. Listo, entonces tenemos que plantear solamente una. Parte estática, y basta con plantear una sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Es lo más sencillo. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y me sale el siguiente proceso de cálculo, que es tomar las componentes verticales de cada vector. Bueno, esto ya no lo hago paso a paso, pero creo que ya lo sabe la mayoría, ¿no? 2 seno de 60 por n1 y menos 2 seno de 60 por n2. Reemplazando y despejando me sale que n-1 menos n2 va a ser igual a 0. Y esa es mi primera ecuación de equilibrio estático, ¿no? O mi ecuación número 2. Listo. Tercer paso, parte física. La parte física no es más que plantear mis dos ecuaciones de deformaciones, que es n1 por l1 por e por a. Que como hemos visto en la clase pasada, es solamente reemplazar datos.
El único dato que no se reemplaza son las n's, porque son incógnitas, ¿no? Esos son los valores que queremos hallar. ¿Qué es L1? L1 es la longitud de la barra, ¿no? Que hace un momento calculamos que era 600, no, que era 100 entre coseno de 60, ¿no? 100 entre coseno de 60. Eso es L1. E y A son datos que no da el ingeniero en el ejercicio. Está aquí, ¿no? Está en la parte principal, aquí, al principio. Aquí está A1 y E1. Igual para la barra 2. A2 y E2, ¿no? Son datos que no da el ingeniero. No hay problema. Eso lo reemplazamos aquí. Lo reemplazamos aquí. ¿No? Reemplazamos datos y reemplazamos datos. Ya tenemos mis ecuaciones físicas, ¿no? En este caso yo aquí hice algo que puede ser para ustedes extraño, pero van a ver que no es nada de otro mundo. E1, como dato el ingeniero me da 2 por 10 a la 6. Y E2 me da 1 por 10 a la 6. Entonces yo que ya tengo experiencia resolviendo estos ejercicios y también se los comparto ese secreto, es de que no vale la pena reemplazar el valor de E, aunque no lo dé, porque yo sé que al final del ejercicio se va a simplificar. Entonces yo dije directamente, si E1 vale 2 por 10 a la 6 y E2 vale 1 por 10 a la 6, entonces E1 va a ser igual a 2 veces E2, ¿no? Bueno, eso es algo que yo hice para este ejercicio. Entonces esa es la relación que yo reemplacé aquí en delta L1. Si quieren ustedes directamente pueden haber reemplazado estos datos, no hay problema, ¿ok? Le va a salir el mismo resultado. Yo nomás hice mis cosas acá, pero igual sale lo mismo. Con eso obtenemos la ecuación física 3A y 3B, ¿ok? Solamente reemplazamos datos. Y por último, la parte final, ¿no? Que es reemplazar. Primero, en la parte final, ¿qué se hace? Ups. Traemos de la parte geométrica mi ecuación de compatibilidad de formaciones. Traemos de la parte estática mi primera ecuación de equilibrio estático. Traemos mis ecuaciones físicas de la parte física y comenzamos a reemplazar ecuaciones entre sí. Siempre comenzamos reemplazando la física en la geométrica, ¿no? Este delta L1 aquí y este delta L2 aquí. Reemplazo, reemplazo y obtengo la siguiente ecuación, ¿no? 3A y 3B en 1 y obtengo la siguiente expresión. Este E2 lo paso a multiplicar al otro lado, factorizándolo. No, se puede, ¿no? Porque es el mismo valor. Y me va a quedar de la siguiente forma. Reemplazo datos de E2 y obtengo mi segunda ecuación de equilibrio estático. Con la primera ecuación de equilibrio estático, que es la 2, y la segunda ecuación de equilibrio estático que acabo de sacar, que es la 4, resuelvo ese sistema de ecuaciones y obtengo el valor de N1 y N2, que como pueden ver, resolviendo el sistema de ecuaciones, a mí en la calculadora me dio positivo y positivo, que no quiere decir de que sean tracción y tracción, no, el signo positivo me indica que lo que yo asumí en mi propuesta de deformación que está en la parte estática era correcto. Entonces, esto va a ser compresión y el otro va a ser tracción. Si no se acuerdan, es compresión y tracción porque me dio positivo y positivo. Es decir, si me dio ambas positivas, quieren decir que lo que yo propuse aquí, era correcto, ¿ok? Eso es lo que quieren decir los signos positivos en mis normales. Eso cabe recalcar como aclaración muy importante, ¿ya? Eso significa los signos. Listo. Ya sabemos cuánto valen las normales, una de compresión y la otra de tracción. Y por último, lo divido esos valores entre sus tensiones normales, que es la normal entre el área y la normal entre el área, y obtengo los valores de las tensiones normales. Y con eso ya tengo el ejercicio terminado, ¿no? Que es compresión
y es atracción de la misma manera. Y hasta aquí ya tenemos concluido el ejercicio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o duda antes que terminemos o todo les quedó claro. Ya, está bien. Entonces, hasta aquí ya sería nuestra clase de hoy. Y bueno, yo les voy a ir subiendo ya modelos de exámenes al Classroom, ya porque con los 4 ejercicios que ya tienen ustedes subido en la plataforma, con eso ya van a estar hachas en el tema de temperatura. Y ya directamente, si saben resolver esos 4 ejercicios, van a ver que los modelos de exámenes se les va a hacer muy sencillo de resolver. Entonces les recomiendo que vayan repasando esos 4 ejercicios, de los cuales 2 hemos visto ahora en estas 2 clases que han pasado. Si quieren que hagamos más clases para terminar los otros 2 ejercicios y se nos da tiempo para hacer un modelo de examen, se puede hacer, ¿ya? Eso ya lo hablamos con calma en el grupo para hablar bien ese tema, ¿ok? Entonces, si no hay otra duda, lo dejamos la clase de hoy hasta aquí, ¿ya? ¿Ok? Disculpe, para el examen de mesa va a entrar en el segundo parcial. Lo que entra en mesa con respecto al segundo parcial, si es que entraría el círculo de Moore. ¿Ok? Eso también les voy a subir un ejercicio para que puedan repasar. ¿Ok? Más tiende a entrar temperatura, pero también hubo casos de exámenes de mesa donde ha entrado el círculo de Moore. Pero igual vamos a tratar de ver eso si es que hacemos otras clases. Y les voy a subir material de eso. ¿Ok? Sería que usted nos diga cuándo